tardes, diputadas, diputados, secretario, secretaria. Las actas de las sesiones 203 especial y 204 ordinarias se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Señor secretario, tiene... Buenas tardes, presidente. Gracias. La cuenta es la siguiente. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia que califica de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley 20.730 que regula el lobby y las gestiones que representan intereses particulares ante las autoridades y funcionarios para extender su aplicación a los casos que indiquen y aumentar las sanciones por incumplimiento. En segundo lugar, un proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores Donoso, Borges, Coloma, Fuenzalía, Leal, Ramírez, Don Guillermo, Zulantay y von Mühlenbrock, y de las diputadas señoras Bravo, Doña Marta y Baise, que modifica la ley 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, para suprimir el feriado legal correspondiente a las elecciones primarias. En tercer lugar, un correo electrónico del diputado señor Carlos Bianchi, en que solicita a la comisión se incluya en una próxima sesión el proyecto de ley que solicita el feriado permanente para la región de Magallanes y la provincia de Chiloé cada 21 de septiembre en conmemoración de la toma de posesión del estrecho de Magallanes por la goleta Ancud. Vinculado con lo anterior, pide que se invite para la fecha que se acuerde a la agrupación Chilota para Magallanes y adjunta una copia de una carta dirigida a Su Excelencia el Presidente de la República en que le solicita a este último informar acerca de las gestiones que ha realizado el Ejecutivo para dar cumplimiento a la promesa presidencial de declarar el 21 de septiembre de cada año como feriado regional en la región de Magallanes y en la provincia de Chiloé. En cuarto lugar, un correo electrónico del asesor de gabinete del Ministerio de Educación, mediante el cual informa que por instrucción del titular de esa cartera participarán en la presente sesión la jefa de la División de Educación General, doña Flavia Fabiane, y la vicepresidenta ejecutiva de la JUNJI, doña Daniela Triviño, junto a sus respectivas asesoras. Y finalmente, un pareo de la diputada señora Denise Astudillo y el diputado Juan Fuenzalida. Esta es toda la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta no hay palabras. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputados, diputadas. Palabras sobre varios. Tampoco, entonces pasamos a la orden del día. Eh, eh, ah, sí, quería tocar un punto que se vio la semana pasada sobre los lunes. Efectivamente recogí el mensaje que me envió el diputado Mesa, en el cual lamentablemente los lunes están muchas concesiones topando, están muchos diputados con tope de horario y al final llegan muy pocos diputados las sesiones de los días lunes. Entonces quería proponer y ver si es que, porque tenemos hartos proyectos también, entonces eh, si es que seguimos o no seguimos con las sesiones de los lunes. Yo ahí, sí, diputada, ¿era sobre ese tema o otro tema? Ya, pero entonces le doy la palabra al diputado Mesa. Tiene la palabra el diputado Mesa. Gracias, presidente. Yo creo que la mejor forma de hacerlo es evaluando semana a semana con los mismos miembros de la comisión qué va a pasar a la semana siguiente. Me refiero, por ejemplo, hoy día, durante esta sesión o ahora o más tarde, podríamos preguntarnos si es que hay posibilidad de hacer una sesión el día lunes que viene. Porque hasta donde entiendo, por ejemplo, uno de los grandes topes de comisiones que había, que era la comisión de pesca, que varios miembros de esta comisión estaban allá, ya terminó de tramitar, no, todavía no ha terminado, ya, todavía no ha terminado. Pero cuando termine, ahí quizás va a haber más posibilidades de hacer sesiones y es una cuestión que se evalúa, que necesariamente se va a tener que evaluar semana a semana. Yo lo que haría en el fondo era eh, ir consultando los días martes a ver qué disponibilidad hay de sesionar los días lunes, presidente. Muchas gracias. Diputado Cosme Mellado tiene la palabra. Gracias, presidente. En el mismo punto, la posibilidad, presidente, entonces, que tal vez en algunas ocasiones se realice paralelo a la sala de las 17 horas, también puede ser una opción.
Lamentablemente ahí Sí. Presidente, se me- le doy la palabra, señor secretario. salvo circunstancias extraordinarias, es decir, cuando está por vencer una suburgencia o discusión inmediata. Eh, Diputada Danisa Astudillo, ahora de ahí. Ok, gracias, presidente. Bueno, dos cosas. Una, recordarle y pedirle por favor algo que conversamos en la mañana, eh, por ende tiene relación con el tema de los días lunes, es poner en tabla el proyecto de los feriados regionales, porque si no, no va a salir y creo que hay muchos colegas que tenemos interés en que ese proyecto salga pronto. A mí me preocupa mucho la festividad de San Lorenzo, que es el 10 de agosto, y si no empezamos a tramitar ese proyecto vamos a quedar fuera un año más. Entonces le pediría si por favor también lo podemos poner eh, en tabla. Y otro tema que me preocupa mucho y que salió ayer en la prensa regional y hoy día en la prensa nacional es que hay 14 carabineros de mi región, que estaban trabajando en la comuna de Huara, que fueron eh, detenidos por estar eh, recibiendo coimas para traficar a migrantes. Entonces yo creo que igual deberíamos hacer una sesión e invitar a las autoridades pertinentes para que nos den más antecedentes de ese tema, porque hace poco tiempo atrás también fue un militar que estaba ayudando a ingresar a una migrante y si las personas que tienen que resguardar nuestra frontera y si legislamos sobre funciones críticas para justamente evitar que ingresaran personas de manera irregular, la verdad es que es preocupante porque no solamente no están cuidando, sino que están ayudando a los que trafican migrantes, a los famosos coyotes. Y eso es gravísimo. Entonces yo le pediría si es que es posible hacer una invitación a las autoridades de Carabineros, también de las Fuerzas Armadas, para que nos digan qué medidas están tomando, si estos son casos puntuales o si han habido otros casos similares, porque soy la principal afectada en la región de Tarapacá. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Danisa Astudillo. Yo creo que ahí podríamos pedir o tomar el acuerdo como comisión de poder sesionar un lunes para tener más tiempo para abordar este tema y hacer la solicitud de invitación. Entonces, ahí yo pediría el acuerdo a la comisión para el próximo lunes. Eh, Quiero pedir el acuerdo, yo por eso esta es una comisión de Estado. Lo que pasa es que la diputada Danisa Astudillo colocó el tema de los carabineros que fueron pillados con actos de corrupción en la región, en la primera región, ¿cierto, diputada? En Huara. Entonces quiere ver cuáles son las medidas a tomar, invitar a Carabineros de Chile, a Fuerzas Armadas, quizás al Ministerio también del Interior, sí, y podemos sesionar el próximo lunes al respecto. ¿Pido el acuerdo para eso? Diputada Mix tiene la palabra. Gracias, presidente. Lo que pasa es que también la Comisión de Desarrollo Social nos están convocando para el lunes a la misma hora. Entonces, de hecho, el equipo de la Secretaría tendría algunos problemas para poder responder en ambos lados. Sí, exacto. Entonces, no será posible que sea más temprano, presidente, porque obvio que me interesa estar en ambas comisiones. Diputada Pérez por el punto no, ya. Entonces, tomemos el acuerdo que podemos hacer, porque en realidad es importante este tema. Creo que como gobierno interior deberíamos verlo. Yo no sé si les complica más temprano a la gente que viene de región. Ese es un tema. Mm. Así que pido, a ver, determinemos si podemos sesionar este lunes. Eso es lo primero. El horario lo manejamos después, ¿les parece? Y hacemos la invitación a Carabineros de Chile, a Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior. ¿Les parece? Mm.
La otra alternativa es este mismo horario, día martes, 1 hora, y después seguimos con Lobe. Eso ya, hay acuerdo. Perfecto. Diputada Joana Pérez tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a los colegas, ¿cierto? Mis colegas y a invitados. Presidente, mire, son dos cosas. Hace un tiempo atrás nosotros tramitamos el voto obligatorio en reforma constitucional y, por cierto, también la orgánica constitucional. Y lamentablemente nosotros tuvimos un acuerdo con el Senado que era, nosotros sacábamos la reforma constitucional y el Senado avanzaba desde el 2020, 2021, 2022, en la ley orgánica. Finalmente este gobierno incorpora el poder habilitar un, un mandato constitucional ya, porque eso está en la Constitución hoy día, el voto se cambió desde 2012 a la fecha, voto obligatorio, pero no tenemos esa legislación todavía y se han incluido muchas otras materias que vienen a complicar esto. Entonces me gustaría si usted puede poner en tabla y ya está conversado, está incluso se invitaron a personas y nosotros lo despachamos. En algún minuto estaba para despachar. Entonces nos gustaría que lo pudiera poner estable y quizás al menos despacharlo para ponerle presión al gobierno porque se va a presentar otra constitución en la Cámara. Entonces, si esta comisión lo trabajó por meses también en paralelo con el de reforma constitucional, me parece bastante injusto que quede invisibilizado el trabajo de la comisión. No estoy hablando de diputados o diputadas, de la comisión. Entonces me gustaría que usted pueda ponerlo en tabla y ojalá en votación pronta para dar una señal que el trabajo no está en vano y que nos gusta que se respeten los acuerdos, pero si no se respetan tenemos que restituir esa falta de legislación en materia de fortalecer la democracia. Ese es punto uno. Y en segundo, le pedí a la comisión hace un buen tiempo atrás que pudiéramos convocar a la Subdere a propósito de las zonas de rezago. Y todavía no hemos podido, yo entiendo que tenemos fechas complejas, pero quizás es importante porque se están cerrando por decreto zonas de rezago, pero hay otras que nosotros necesitamos ingresar y por lo tanto, más allá de lo que había hecho el subsecretario Cataldo, que era importante porque cambió algunos indicadores, yo hoy día no sé cómo está definido. Los gobiernos regionales tuvieron cambios, hay problemas entre uno u otro y por lo tanto está quedando abandonada la política de descentralización en nuestra zona, al menos bajo ese instrumento que es las zonas de rezago. Entonces le pediría, porque al menos en mi región tenemos dos zonas, Arauco y Biobío, una que está avanzando, se cerró, pero el gobierno la continúa y para nosotros es tremendamente importante mantenerla o evaluarla y asumir la otra. Entonces me imagino que en muchas de sus regiones también está pasando esto y está pasando inadvertido y es un retroceso para algunas zonas. Así que se convoque a la subsecretaria y mientras que se emita un informe para que ella pueda informar sobre la situación de las zonas de rezago en el país y las que están postulando o que ellos han hecho estudios preliminares. Gracias, presidente. Gracias, diputada Joana Pérez, por el tema de, lamentablemente, como estamos sesionando una vez por semana, nos da a ver 3 temas en una sesión y ahí nos complica. Entonces ahí yo pediría si podemos sesionar el miércoles en la mañana para ver el tema del voto obligatorio y sería una citación 10 para las 9 hasta las 10 si es solamente para votar, ¿les parece? ¿Sí? ¿Miércoles en la mañana? Se toma el acuerdo. No, no, no. Sí, próxima semana. Diputada Mix, tiene la palabra. Presidente, respecto al punto, eh, yo no recuerdo en detalle el proyecto. Convocarnos para votar el proyecto me parece muy acelerado. Estamos entendiendo que el 2020 era otro contexto también, teníamos otros contextos, otros equilibrios de mayorías dentro también del Congreso. Yo creo que sería razonable, presidente, que primero nos hicieran llegar el proyecto, que lo revisáramos y de ahí tomáramos una determinación si es que es oportuno o no ponerlo en tabla en el contexto actual. Creo que más allá de que haya pasado por esta comisión, que evidentemente hay un trabajo, eso no se desconoce,
pero hay hartos proyectos que están dando vuelta, que vienen del periodo anterior, que incluso contaron con urgencia en su momento, pero también respondían a contextos distintos que los actuales. Yo tendría esa precaución, presidente, por tanto le pido que nos hagan llegar el proyecto, qué boletín, en qué etapa quedó, y después acordemos una sesión para hacernos cargo de lo que quedó, digamos, ¿ah? Presentado ahora e incluso podríamos ver si está más actualizado, en fin, no me aceleraría con eso sin conocer lo que tenemos. Ese proyecto, diputada, ha sido arduamente discutido en esta comisión, se recibió los expertos, lo trabajamos y el compromiso fue que como iban a trabajar en el Senado, nosotros lo dejamos de ver. Sin embargo, esto ya está más que trabajado en esta comisión. Yo entiendo que, claro, usted es nueva en esta comisión, le vamos a hacer llegar, le pido a la secretaria que le haga llegar el boletín, el trabajo ya previo que se hizo, pero en realidad ya ha pasado por muchas más, no este proyecto de ley de voto obligatorio, y lo único que fue, que se bajó, por decirlo así, o se dejó de ver, fue por el acuerdo del Senado. Entonces, y de hecho el Senado lamentablemente no ha avanzado con el tema y nosotros no queremos que nos llegue la pelota caliente que ya pasó el año pasado con esa ley miscelánea o esa ley del servicio electoral que fue solamente para las elecciones del año pasado, que al final tuvimos que tramitarla en una semana, no fue una semana, no fue más que eso, entonces la tramitamos, perdón, el trámite fue a mata caballo. Este proyecto de ley se ha discutido, se ha trabajado, le vamos a hacer llegar los informes para que lo vea, le pido a la secretaría que mande la información, pero yo creo que seguir dilatando el tema no tiene sentido porque al final vamos a ser incumbentes muchos de acá y del Senado no sabemos. Entonces, claro, te fijas, pero yo creo que le vamos a hacer llegar la información, ¿ya? Eh, ofrezco la palabra, no hay más palabras, pasamos, sí, sí, el miércoles 18 se toma el acuerdo para que votar voto obligatorio, se toma el acuerdo. Pasamos a la orden del día. La presente, sí, el secretario, por favor, tiene la palabra. Presidente, que la diputada Joana Pérez también propuso enviar un oficio a la Subdere para que informe sobre el actual estado del tema de las zonas de rezago y de las que están postulando. ¿De acuerdo para enviar el oficio entonces? ¿Sí? Se toma el acuerdo. Ya, ahora sí pasamos a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar y continuar con la discusión en general del proyecto de ley en primer trámite constitucional y de origen en moción de los diputados señores Alessandri, Becker, Berger, Bobadilla, Borges, Coloma, Fuenzalida, Lonton, Sauerbaum y Undurraga Francisco, que modifica la ley 21.325 de Migración y Extranjería para restringir el acceso de emigrantes en situación irregular a beneficio de cargo fiscal, el boletín 17.474-06. Para eso ha confirmado su asistencia y está aquí presente la vicepresidenta ejecutiva de la JUNJI, la señora Daniela Triviño, a quien le damos la bienvenida, quien es acompañada por la jefa de sección de gobernanza de datos, el señor Juan Radrigán, y la jefa de gabinete, señora Camila Arenas, y asimismo está la jefa de división de educación general, doña Flavia Fabián, y junto a las asesores ministeriales, la señora Daniela Pauletti y Macarena Galás. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá y le ofrezco la palabra a Daniela, ¿sí? Daniela Triviño, la vicepresidenta ejecutiva de la JUNJI. Tiene la... Buenas tardes, presidente, diputados, diputadas. Yo quisiera en el fondo contarles dos ámbitos asociados a los procesos de focalización y priorización que nosotros realizamos para poder ingresar a niños y niñas a los jardines infantiles de todo el territorio nacional. Los procesos de ingreso en JUNJI nosotros podemos clasificarlos en dos: un proceso masivo que realizamos 2 veces en el año, en el mes de octubre para el año siguiente y también en el mes de marzo. La presentación viene con educación escolar. Ya parvularia yo lo voy a hacer el relato.
Y en el caso, tenemos procesos continuos también, que son procesos mensuales, donde también vamos recibiendo las postulaciones de las familias. Si nosotros miramos, y les voy a contar un poco de los datos masivos del proceso masivo del año 2024, postularon a la JUNJI 68.789 niños y niñas, donde un 4,1% fueron niños extranjeros, ¿ya? De estos niños extranjeros que postulan, quedan seleccionados el 2,2% en el año 2024. Esa es la matrícula de postulación del año 2024. Si miramos los datos del año 2025, en una postulación masiva de 67.000 niños y niñas, postulan un 3,3% de niños migrantes y son seleccionados para este año parvulario un 1,7% que representan a 707 niños y niñas. Como podemos ver con estos datos bien generales de los procesos masivos de postulación de este año y del año pasado, nosotros tenemos hoy en este proceso del año un 1,7% de niños y niñas en situación de inmigrantes en los jardines infantiles de la JUNJI. Más quisiera también señalar que los ciclos continuos, como lo explicaba, tenemos los masivos y los continuos, también se realizan postulaciones mes a mes. Hoy tenemos un alcance de 56.200 postulaciones a estos procesos continuos, de los cuales el porcentaje de postulación de niños inmigrantes es de un 6% y una matrícula de un 3%. Si miramos los datos de porcentajes de niños no chilenos, este porcentaje no alcanza el 4% de matriculados, tanto en el ciclo masivo como en el ciclo continuo. Nosotros hoy tenemos más de 167.000 niños y niñas matriculados a lo largo del territorio nacional y la representación de matrícula extranjera alcanza el 2,8%. ¿Ya? Ese es el dato actualizado de niños y niñas en situación de inmigrantes. Y también algo muy importante que quisiera contarles tiene que ver con el proceso de priorización de JUNJI, ¿ya? Nosotros en el fondo el proceso de priorización lo hacemos en etapas y una primera etapa tiene que ver con una asignación. La asignación está referida en una resolución, en una normativa interna, donde nosotros tenemos 5, en el fondo, categorías o cajas, que sería priorización 1, 2, 3, 4 y 5, cada una, por supuesto, con una clasificación. Por ejemplo, en la caja número 1 tenemos a niños y niñas que han sido vulnerados de sus derechos y están con medidas de protección, o niños que pertenecen al sistema intersectorial de protección social y otros. Y así en cada caja vamos definiendo cuáles son los criterios de los niños y niñas para poder hacer una primera priorización. Esta es la primera etapa del proceso. La segunda etapa del proceso se llama ordenamiento, y acá es donde en el fondo es bien importante el registro social de hogares en esta etapa, porque lo que hacemos es poder mirar las vulnerabilidades que presenta cada niño y niña. Generalmente, y con los datos que tenemos, podemos mirar que en promedio los niños y las niñas de la JUNJI tienen 3 vulnerabilidades. Es decir, pueden pertenecer al 60% del índice de vulnerabilidad más bajo del país. Hay otros que, por ejemplo, están en una situación de que pertenecen a un pueblo originario. Hay otros que también, además, son parte de una familia monoparental, donde la madre trabaja, y así en el fondo vamos mirando cuáles son estas vulnerabilidades que niños y niñas presentan. Cuando nosotros hacemos el análisis de estas vulnerabilidades, y como les decía, hay un conjunto de vulnerabilidades, en general analizamos y cruzamos estas vulnerabilidades y priorizamos las condiciones de vulnerabilidad de cada niño. Los niños que tienen más vulnerabilidades pasan a la primera preferencia, a la primera priorización. Es decir, un niño que tiene más vulnerabilidades va a quedar número 1 para el proceso de selección. Cuando priorizamos la condición de vulnerabilidad, nosotros en el fondo seleccionamos a los niños y niñas. Emitimos nuestras nóminas de selección y luego viene el proceso de matrícula. Generalmente la postulación no es la misma que la matrícula. Pueden postular 56.000 niños, pero en el fondo terminamos matriculando 40.000. Y eso siempre va ocurriendo. Hay una brecha en el marco de cuáles son las postulaciones y cuáles son finalmente los niños y niñas que se matriculan. Acá los niños en situación de inmigración, en el fondo, al no tener el registro social de hogares, están en una condición
de solo una vulnerabilidad. En el fondo no tienen posibilidad de sumar más porque no cuentan con los otros procesos o mecanismos que tiene el sistema social chileno para poder ser parte o acogerse a otra vulnerabilidad y por tanto ellos únicamente, por ser inmigrantes, tienen esa vulnerabilidad. Y como les decía, en general niños y niñas en Chile y que son parte de la Junji tienen más de una vulnerabilidad y de esa manera realizamos el proceso. Nosotros actualmente tenemos una capacidad de ocupación de un 82% de la matrícula de la Junji. Y por tanto, si yo les contara sobre los datos nacionales de capacidad y disponibilidad de cupos, tenemos cupos en la mayoría de las regiones y en varias comunas. Y esos son aproximadamente 36.000 cupos disponibles hoy en nuestros jardines y salas cuna a lo largo del territorio nacional. Sin duda que hay comunas que están con una situación de mayor demanda y en el fondo no logramos responder a esa realidad, pero sí lo que hacemos es gestionar no solo con la Junji, sino también con Fundación Integra, con los jardines BTF y también de los servicios locales, aquellas matrículas cuando sabemos que es necesario poder asignar vacantes y cupos a niños y niñas. En general, esos son los datos que yo les quería contar y en el fondo, presidente, estoy acá disponible, dispuesta por si existen dudas y consultas asociadas a los datos que acabo de mencionar. Muchas gracias, señora Daniela Triviño, vicepresidenta ejecutiva de la Junji. Diputado, hagamos la ronda de preguntas. Diputado Berger tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio saludar a nuestras invitadas que tenemos el día de hoy en esta importante sesión. Bueno, mucho se habla a veces, incluso en los medios de comunicación, en los contactos personales, en las distintas regiones, que prácticamente en algunas regiones o localidades o comunas la Junji no tendría capacidad porque están dándole privilegio a los hijos o hijas de personas que vienen, digamos, que son inmigrantes y que incluso no tienen, digamos, sus papeles al día y todo lo que significa esta tramitación. Pero por lo que logro entender, y lo que nos acaba de poner usted, aparentemente esa situación no se estaría dando. Incluso usted nos dice que hoy día hay una ocupación de un 82% de la capacidad que ustedes tienen y que en cupos habrían 36.000 cupos que están disponibles. Ahora, ustedes tienen antecedentes que sí efectivamente, yo soy de la zona sur, soy de la región de los ríos, por lo tanto esta situación, sobre todo el tema de la inmigración irregular, nosotros no sufrimos tanto con aquello como sí lo sufren, yo creo que muchas personas o familias de las regiones de la zona norte de nuestro territorio nacional. Si ustedes tienen antecedentes o alguna información en relación a que en algunas comunas, ¿verdad? Existe, o sea, no existe capacidad tanto de ustedes como Junji, como Integra, si es que existe Integra en algunas comunas de las regiones, sobre todo del norte, si es efectivo o no es efectivo, que ustedes no tienen esa capacidad como para poder absorber a niños y niñas, ¿no es cierto?, con nacionales de las regiones, sobre todo del norte. Eso. Diputado Mesa tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su tema agradecer la intervención, pero la exposición, me gustaría que se pudiese ser un poco más específico en dos puntos. El primero, se explicaron, ¿cierto?, las vulnerabilidades, cuáles son las que existen. Si nos pudiesen explicar con más detalle cómo es ese proceso de selección y cuáles son las conclusiones a las que se llega, porque en el fondo se nos dice que los niños por lo general tienen más de una vulnerabilidad. Si nos pudiese ser un poquito más específico en eso. Y en segundo lugar, la exposición yo entiendo que, o la invitación es para hablar del trabajo que realizan las distintas organizaciones a propósito del proyecto de ley del boletín 17.474-06. Y en ese boletín se habla específicamente de inmigrantes irregulares. Entonces, cuando se nos habla de inmigrantes a secas, es importante que podamos separar la situación de los inmigrantes regulares, que nosotros no estamos hablando de eso, no es tema de este proyecto,
y no es tema de discusión hoy en día, versus lo que pasa con los inmigrantes irregulares, que ese es el tema del proyecto, presidente. Muchas gracias. Diputado Mesa, tiene la palabra diputado Renzo Trisotti. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición. En el mismo sentido y aterrizando un poco la exposición a las realidades locales. Me queda claro que a nivel nacional todavía tenemos una disponibilidad de 36.000 matrículas, pero me gustaría, si tiene un detalle por regiones y por comunas. Me toca representar a la región de Tarapacá, donde claramente tenemos una problemática, donde las capacidades tanto de Junji como Integra y toda la red no nos están dando abasto. Por lo tanto, aquí el problema principalmente surge donde el Estado no es capaz de poder entregar matrículas para todos los niños, porque ahí viene una difícil decisión de tener que definir quién entra a un jardín infantil y quién no lo hace. Por lo tanto, me gustaría, como segunda pregunta, es si dentro de los criterios de selección y de vulnerabilidad que son considerados para la matrícula de un niño en un jardín infantil de la Junji, ¿hay algún criterio específico que entregue un mayor aspecto de vulnerabilidad a considerar frente a la migración irregular versus la migración regular y versus personas o hijos de nacionales o de chilenos y chilenas? Porque efectivamente el marco de esta discusión está dada en poder restringir beneficios específicamente a la migración irregular. Por lo tanto, creo que esos temas que son fundamentales para la discusión de este proyecto, la verdad, no fueron abordados en su exposición y creo que tienen que ser aclarados a la perfección para poder no solo legislar, sino que también tener una visión no general del problema, sino más bien específico en regiones como la mía, pero que también se pudiera dar en algunas comunas, por lo menos de Santiago, donde hay una mayor concentración de población migrante con el carácter de irregular. Gracias, presidente. Gracias, diputado Renzo Trisotti. Tiene la palabra la diputada. Gracias, presidente. A ver, yo estaba intentando descifrar la presentación porque se hablaba de cifras un promedio bastante más bajo a nivel nacional de matrículas de niños con IPE que con RUN. Pero en la región de Tarapacá es ampliamente superior, de un 4,3 que es en la media nacional, aumentamos a más de un 10% en la región de Tarapacá. Pero me llama mucho la atención que la exposición, usted dijo que no había déficit de matrícula en la región de Tarapacá. Sin embargo, yo que siempre estoy en terreno, cuando me junto con organizaciones en las que generalmente participan muchas más mujeres, uno de los reclamos más importantes que tengo es el déficit de matrícula de jardín infantil, sala cuna e incluso en los niveles de educación primaria. Entonces, ¿cómo podría explicar usted este contraste de la cifra que usted nos trae donde dice que no hay déficit y la gente que reclama en mi región cuando yo estoy en terreno? Muchas gracias, diputada. Las últimas dos palabras, diputado Borges. O sea, sí, diputado Borges tiene tu palabra. Gracias, presidente. Sí, y a mí igual en la misma línea, me gustaría saber los datos en la región de los lagos, específicamente en mi distrito, el distrito 26, que es Yanquihue Sur, el archipiélago de Chiloé y la provincia de Palena. Y como estamos hablando de situación irregular de inmigrantes, me gustaría saber cómo ustedes, si está en forma irregular, cómo ustedes canalizan o resuelven la vulnerabilidad. Si los datos que tienen son de alguien irregular, no tenemos datos concretos de que tenga un RUT o que tenga digamos, la formalidad.
cómo usted le da los porcentajes de vulnerabilidad, porque la iniciativa de este proyecto es porque han habido situaciones en que tienen prioridad niños de inmigrantes irregulares en jardines infantiles. Esa fue la finalidad de este proyecto. Entonces, lo que nosotros queremos saber es si es que ese proceso de selección se hace, ¿de qué manera? ¿Cuál es la formalidad que tenemos en nuestro Estado chileno para darle la vulnerabilidad a un niño inmigrante irregular? Eso sería, estimado presidente. Diputado Borges, tiene la palabra la diputada Claudia Mix. Gracias, presidente. Yo tengo tres preguntas en realidad. Una, espero sea desmentida porque está muy instalada en la opinión pública. Si existe o no una circular o una carta, una instrucción desde el Ministerio de Educación para que se le dé prioridad a los extranjeros por sobre los nacionales, existiendo el cupo para las distintas expresiones de la educación preescolar, me refiero sea Junji, Integra o BTF, si existe o no esa circular que ahí han intentado instalar y me gustaría que pudiera responder esa pregunta. Segundo, ¿por qué se produce la diferencia entre los postulantes y los matriculados a propósito de los datos? ¿Ah? Veíamos que en un momento era un 4,1 postulante en el año 2024 y después se terminan matriculando un 2,2. Estamos hablando todo el rato de niños migrantes, ¿no? O este año que postularon un 3,3 en la Junji particularmente y terminan matriculándose un 1,7. ¿A qué se debe esa disminución? Y por último, saber cuáles son los criterios que se ocupan, no solo los tres criterios que mencionó de vulnerabilidad, sino que criterios, por ejemplo, siempre se ha sabido que si hay un hermanito, puede entrar el otro hermanito, etcétera. Creo que son alrededor de 10 criterios que se pueden manejar para poder resolver el ingreso de un niño al jardín. Eso me gustaría que a lo mejor los pudiera explicar. Eso nada más, presidente. Diputada Claudia Mix, y ahora le doy la palabra a la vicepresidenta ejecutiva de la Junji, la señora Daniela Treviño. Tiene la palabra. Ahora sí, ya. Primero, quisiera ser bien clara y enfática en señalar que no existe una circular o algún informativo, al menos que yo conozca, que señale que un niño en situación de inmigración irregular está por sobre un niño chileno, un niño o una niña chilena. Ya, eso no existe, no hay un mandato ni nada que señale que eso sea así. De hecho, con los datos que nosotros tenemos y al menos desde que yo asumo el cargo en el año 2023, generalmente los niños en situación de inmigración irregular ingresan al final del proceso y lo hacen cuando hay cupos, porque cuando no hay cupos generalmente quedan fuera, ¿ya? Y eso pasa la mayoría de las veces. Una de las preguntas para poder explicar esto tiene que ver con que nosotros, como no tenemos efectivamente una categorización de la vulnerabilidad de un niño inmigrante irregular, solo tenemos este RUT provisorio, solo esa condición de ser un niño inmigrante ilegal, irregular, en el fondo es una condición de vulnerabilidad. Eso lo consideramos como una condición de vulnerabilidad y por tanto ese niño o niña solo tiene una condición de vulnerabilidad, ¿ya? No tiene más, o sea, no se le va a sumar más de las otras condiciones y criterios. Y ahora les quiero contar cuáles son esos criterios. Yo les conté al inicio que tenemos 5 cajas de prioridades. En la primera priorización, que es la primera parte del proceso de cuando postulan, nosotros los ubicamos en estas 5 cajas. La prioridad número 1 son niños vulnerados en sus derechos con medida de protección emitida por un tribunal de familia. Está el sistema intersectorial de protección social, si son parte del sistema. Niño o niña bajo la protección del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, niño vulnerado en sus derechos proveniente del programa CERNAMEC, también un niño o una niña en situación de inmigración irregular o de familia refugiada, y ahí es donde está esa vulnerabilidad,
También está madre, padre, adulta, alumno que estudia en educación básica o en educación media, que inscribe en la sala cuna PEC a su hijo o hija. Hermana del párvulo matriculado en la unidad educativa, también lo preguntaban. También está la prioridad 1. Madre de hijo, padre o alumno responsable que estudia en una universidad de convenio con la JUNJI. Y también el último criterio de la primera caja es hijo de un funcionario de la JUNJI o de un jardín vía transferencia de fondos. En esos primeros criterios que yo acabo de señalar, se hace el primer ordenamiento de niños y niñas cuando postulan a la JUNJI. Y todos los niños que cumplen con esos criterios van a quedar en la cajita 1. Vamos a la caja de prioridad número 2. Dice madre o adulta responsable que trabaja remuneradamente, hijo o hija de un padre o adulta responsable que estudia en educación formal, hijo de madre adolescente o padre adolescente, hijo de madre o adulta responsable con jefatura de hogar, niño en situación de discapacidad, madre o padre adulto responsable con problemas graves de salud, hijo de madre o padre privado de libertad. En la caja número 3, los tercer criterio, que sea un hogar monoparental, que pertenezca a un hogar monoparental, o niña o niño perteneciente a un pueblo originario. En la prioridad número 4 están familias dentro del tramo de corte del 60% del registro social de hogares, y en la prioridad número 5 están las familias que están por sobre el tramo de corte del registro social de hogares. Entonces, como les decía, en la primera, cuando cualquier niño que postula, primero lo que se hace es que quedan ubicados en estas cajas. Luego, la segunda parte que viene es cuando empezamos a cruzar las vulnerabilidades de los niños. Y como les decía, en promedio tienen 3. Lamentablemente, tienen más de una. Los niños chilenos y chilenas que cuentan con el registro social de hogares. Y por tanto, cuando hacemos este cruce y este análisis de los datos, nos damos cuenta que los niños en situación de inmigración irregular, al tener solo una vulnerabilidad, siempre pasan al final de la lista. Eso es lo que ocurre. Y por eso, en el fondo, de 167.000 niños, hoy tenemos solo un 2,8% de niños en situación de inmigración irregular, porque en el fondo siempre pasan al final de la lista. No están, en el fondo, nosotros en ese sentido no le quitan cupo a los niños chilenos, y pueden haber distintas variables, pero es bajo el porcentaje de niños que en el fondo finalmente se matriculan en nuestros jardines. También quisiera contarles sobre las matrículas que yo decía, hay 36.000 cupos disponibles. Acá tengo las vacantes disponibles, por ejemplo, por región. Me voy a referir a las que preguntaron. En la región de Arica y Parinacota hay 3 comunas que tienen vacantes. No son todas las comunas, pero sí hay comunas que tienen vacantes. En Arica tenemos 300 cupos disponibles. 300. Son hartos cupos en la comuna de Arica. En Putre tenemos 22 cupos disponibles y en Camarones tenemos 16. En la región de Tarapacá, en Alto Hospicio, tenemos 124 cupos, en Iquique 39, en Camina 27 y en Guara 20. Y por ejemplo, también en Antofagasta, tenemos en la comuna de Antofagasta 158 cupos disponibles, en Tocopilla 77, en Calama 64, en San Pedro de Atacama 36, y podría seguir con todo el país. Si me voy más al sur, Los Lagos, por ejemplo, Puerto Montt tiene 1.148 cupos disponibles, Osorno tiene 563 cupos y Ancud 165. Por tanto, Valdivia, Los Ríos. Acá está. Valdivia tiene 488 cupos, Payaco 246, La Unión 243 y Mariquina 149. Todas las regiones tienen comunas con cupos disponibles. Y por eso yo señalaba que la capacidad de la JUNJI está ocupada a un 82% aproximadamente. Y tenemos que además mejorar la asistencia. Ustedes saben que después de la pandemia un gran desafío que tenemos es la asistencia, porque todavía además de no tener la ocupación completa, tenemos todavía sillas vacías porque tenemos que seguir fomentando y propiciando que las familias lleven a los niños y niñas al jardín porque es muy importante. Perdón, la interrumpo un segundito. ¿Nosotros podemos tener copia del documento que tiene? Porque no, sí, porque ahí están los datos, está la información, entonces para... Ya, eso, muchas gracias. ¿Qué va a seguir? Sí, va a seguir hablando. Tiene la palabra. Sobre los datos que yo entregué, quisiera clarificar que son de niños y niñas en situación de inmigración irregular, ¿ya? Y por tanto los datos que ustedes escucharon tienen que ver con eso.
sobre el déficit y este 10% que se señalaba de niños en Tarapacá, que lo mencionaba la diputada, quisiera señalar que, por ejemplo, en Tarapacá hay un 6% de matrícula asociada a niños y niñas en situación de migración irregular. Por tanto, ese 10% no sé de dónde aparece. Ah, ya. Pero yo le puedo compartir los datos actualizados a la fecha, que es un 6%. Para que quede el registro, tiene la palabra. Ahí en Tarapacá, usted en la lámina dice que el total son 87.441 niños matriculados. Y 10.847 son que tienen este IPE, que es esta identidad provisional, ¿cierto? Si uno saca el porcentaje, me da más de un 10%. Esa es la otra presentación que van a hacer del Ministerio de Educación. Otra presentación, lo de la Junji no tenemos la información, entonces por eso le estaba pidiendo que nos hicieran llegar la información de la Junji para contrarrestar la información, es por eso. Sí, vicepresidenta de la Junji, para continuar, por favor, tiene la palabra. Ahí sí, gracias. Sí, por tanto, claro, esos no son los datos de la Junji, nosotros les vamos a compartir nuestros datos, pero efectivamente en el caso de Tarapacá es un 6% de la matrícula de niños y niñas en situación de migración irregular. En Arica es un 5%, que uno podría pensar que estas son las regiones con mayor demanda y densidad, y en Antofagasta es un 6%. Son probablemente y son las regiones que tienen más niños y niñas matriculados en esta situación, pero igual sigue siendo un porcentaje bajo. Si yo, por ejemplo, miro la región de Biobío, y también mirando el mismo dato, es un 1,5% de niños y niñas en situación irregular, y en el caso de Araucanía es un 0,5%. Y por tanto ahí se ve la diferencia efectivamente, que la zona norte es donde tenemos quizás la mayor demanda, y todos sabemos que es ahí donde se concentra también la mayor demanda de matrícula y de vacantes, tanto a nivel de educación parvularia como a nivel escolar. Más, insisto, en que en la Junji hoy todavía tenemos cupos disponibles, y les voy a compartir la información para que ustedes las tengan. Sobre, como ya lo decía también, esta prioridad de niños extranjeros sobre chilenos, eso es un supuesto que se ha instalado y que no es cierto. Lo que sí existe es que nosotros tenemos estas cajas de priorización. Sin embargo, cuando analizamos los datos, lo vuelvo a reiterar, los niños migrantes, a solo el tener esa vulnerabilidad que es ser inmigrante irregular, pasan a los últimos puestos, porque en el fondo los niños y niñas chilenos que pertenecen al sistema, a la red chilena, generalmente tienen más de una vulnerabilidad y quedan en los primeros puestos de prioridad. Creo que eso es lo que me habían preguntado, presidente. También me faltó una respuesta. La diferencia entre postulantes y matriculados, eso depende, diputada, mucho de la familia. Y porque además nosotros hoy estamos trabajando en un sistema integrado en educación parvularia, porque nosotros tenemos sistemas distintos con Fundación Integra, por ejemplo. No conocemos la red privada, pero sí tenemos solo el sistema de Junji BTF. Y por tanto, hay familias que pueden postular a Junji, pueden postular a Fundación Integra, y se nos duplican en el fondo las postulaciones. Lo que hemos ido mejorando en ámbitos de gobernanza de datos, desde que nosotros, al menos desde que yo estoy, es que hemos cruzado con Fundación Integra las bases de datos, y nos damos cuenta que hemos tenido más de 4.000 cupos cruzados. Entonces estamos trabajando en el fondo para que la matrícula sea mayor, y también tenemos que seguir fomentando que las familias quieran ser parte de los jardines infantiles. Muchas gracias. Yo lo único, una duda, y le doy la palabra a los diputados que están pidiendo la palabra, es básicamente si en todas las comunas tenemos cupo, ¿cuál es la autocrítica que hacen? Porque uno que recorre el territorio, como lo decía la diputada Danisa Astudillo, en mi caso, por ejemplo, comunas como Estación Central o Lampa, la crítica es que no hay cupos. ¿Te fijas? Entonces, y si bien tenemos cupo en todas las comunas, ¿hay una autocrítica o hay algo que se está haciendo mal o se está entregando mal la información? Porque esto es a nivel nacional de esta queja.
de que no existe el cupo, o que nos están robando los cupos, que están todos extranjeros y no los chilenos. Entonces, claro, dato mata relato. Efectivamente, usted dice que en todas las comunas hay cupos. ¿Cómo hacemos una autocrítica del trabajo para poder informar a la gente que no es real lo que ellos están diciendo? O cuál es su realidad? Porque en realidad, si ellos dicen que no tienen cupo es porque alguien va a pedir el cupo y le dicen, oye, no existe el cupo acá. Una pregunta. Ahora ofrezco la palabra a la diputada Carolina Tello, después el diputado Borges, después el diputado... Muchas gracias, presidente. ¿Sí? Bien. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos, a todas quienes hoy también vienen a exponer un tema tan relevante y que a mí personalmente me alegra mucho que se desmitifique algo que se ha intentado instalar, que los niños y niñas extranjeros vienen a quitarnos nuestros derechos a quienes somos nacionales de nuestro país. A mí me parece que más allá de lo que aquí se menciona, que a mí me parece muy relevante, y ahí la pregunta del presidente, ¿cierto?, es muy importante en relación a por qué se genera esto, si es que existen cupos disponibles hoy día. O sea, esa es una pregunta muy importante que hay que resolver para poder, como dije, desmitificar, ¿cierto?, y no caricaturizar este tema que es tan relevante, porque a mí me parece, y también lo digo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, que es muy complejo y muy delicado legislar en una situación que genera discriminación y que a la vez trae consecuencias tan relevantes y tan terribles como un caso que vimos hace poco tiempo aquí en nuestro país de una niña boliviana que fue vendida por sus abuelos a una familia chilena que la compraron para hacer trabajos forzados en la comuna de Rengo. Una niña de 8 años, a la cual no se le daba comida, a la cual se la maltrataba y a la cual los vecinos y vecinas miraban y no sabían qué hacer. Hasta que una de ellas se puso la mano en el corazón y fue a hacer una denuncia a la fiscalía y esto se descubrió. Eso es lo que pasa cuando los niños y las niñas extranjeras no tienen derecho a ir al colegio. Cuando se relativiza una situación tan relevante como esta. A mí, sinceramente, me preocupa profundamente que hoy día estemos discutiendo respecto de lo que son los niños y las niñas que vienen de otro país, más allá de la situación sea irregular o no. Acá la normativa internacional que nosotros hemos ratificado y hemos suscrito no hace distinción al respecto. Por tanto, nosotros no podemos hacer una cuestión así. A mí me parece que realmente esto es gravísimo, es delicado, es complejo. Estamos hablando del presente y el futuro del país y del mundo que queremos construir. Y a los niños y a las niñas les vamos a limitar la posibilidad de que se eduquen y vamos a abrir la puerta para que sean esclavizados. Una situación que se supone que estaba erradicada en nuestro mundo, en nuestra civilización. Mínimos civilizatorios como lo que son hoy día los derechos humanos. Y no es una caricatura. Son situaciones tan claras y tan terribles como la que acabo de describir. Y cuando eso sale a la luz pública, acá todos y todas rasgamos vestiduras por la esclavitud infantil. De niños migrantes, vamos a distinguir si son irregulares o no. Yo, presidente, la verdad es que puedo entender muchas situaciones, pero cuando vemos que no hay argumentos reales para decir que los niños y niñas extranjeras irregulares le están quitando los cupos a nuestros niños nacionales, yo agradezco profundamente hoy día, presidente, esta sesión, porque hemos podido desmitificar con datos aquello, y yo lo agradezco mucho. Así que espero que en adelante seamos responsables con este tipo de iniciativas, porque la verdad es que pueden generar situaciones tan aberrantes que yo creo que hoy día tenemos que todos y todas estar en la lógica de erradicar. No podemos permitir nunca más que un niño o una niña sea esclavizado en nuestro país. Y por ahí me quedo, presidente, porque la verdad es que esta es una discusión muy interesante,
muy delicada, y la verdad es que yo creo que acá tenemos que poner esto en la altura que corresponde. O sea, acá hay normativas de sobra, presidente, en nuestro país, de sobra, para decir que esto es totalmente reñido con nuestro derecho actual y vigente. Estoy hablando de la Convención de Refugiados, estoy hablando de la Convención de los Derechos de la Infancia, de la Ley General de Educación, de la Ley de Inclusión Escolar, de la Ley de Migración y Extranjería del año 2021, de la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia del año 2022, presidente. Entonces creo que no podemos realmente relativizar estas situaciones. He dicho, muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Borges y después el diputado Cosme Mellado. Gracias, presidente. Yo voy a ser bien práctico. Primero, consultar. Entiendo que en la caja 1 están los niños que están en forma irregular. Caja 1, ¿no es cierto? Ya. Y segundo, usted me dice que en mi región, 30 comunas. De las 30 comunas me nombró Osorno, Puerto Montt y Ancú. Entonces, las otras 27 faltan. Porque usted me dice que en 3 sobran cupos, pero en las otras 27 faltan cupos. ¿Cierto? No, voy a responder. Porque si usted me dice que en 3 sobran, ¿qué pasa con las otras 27? ¿Tengo problemas en las otras 27? ¿Tengo problemas en Castro, supongamos? ¿Tengo problemas en Puqueldón? ¿Tengo problemas en Fresia? Entonces, sí, usted me da la parte positiva del tema, pero yo quiero decirle que en algunas comunas no existen cupos. Lo más probable es que hay problemática. Entonces, y otra, ¿cuál es la variable que usted hace que esa situación quede en la caja 1 y no en la caja 3? ¿Por qué llegó a la caja 1 esa situación y no en otra? ¿Qué utilizaron? ¿Cuál fue la variable? ¿Cuáles fueron los parámetros? ¿Quiénes fueron los expertos? ¿Quién hizo que eso se designara en esa caja? Entonces, si logro comprender que en Puerto Montt tengo cupo, pero nadie de Chiloé va a ir a estudiar allá a Puerto Montt. Entonces, yo tengo que ver en qué pasa con las comunas donde no hay cupo para los niños en distintas situaciones. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Borges. Tiene la palabra el diputado Cosme Mellado. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, a la vicepresidenta de la Junji y tal vez la subsecretaria, es con respecto al más allá de los cupos, de lo que ocurre hoy día con los actuales locales de la Junji y también de las transferencias de fondos, que son los BTF. ¿Cuánto hay por región? No solamente si hay cupos, y cuántos también están habilitados. Porque bien sabe la vicepresidenta, en mi región, en O'Higgins, hay varios locales, ¿no es cierto?, de la Junji que no están funcionando por distintas razones. Entonces yo creo que es bueno sincerar toda la información, no solamente el tema de la oferta de los cupos, sino que también qué ocurre con lo que está hoy día en condiciones la Junji de responderle a la ciudadanía. Si hay listas de espera en todas las comunas y tenemos locales allí que están en una situación lamentable de que empresas que han dejado abandonadas las obras y a lo mejor está judicializado el tema, es bueno también tener un plan B frente a estas circunstancias, porque las familias cuesta explicarles por qué no hay hoy día posibilidad de utilizar esos locales. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cosme Mellado. Tiene la palabra el diputado Mesa. Gracias, presidente. Bueno, lo primero mencionar, pero no voy a hacer una mención a detalles más específicos. Se lo escribí por WhatsApp también a la diputada Tello, pero el caso que ella mencionó en su argumentación es una cuestión que vimos en otra comisión, y en la que se nos explicó explícitamente que evitáramos dar datos específicos del caso, porque a diferencia de otros, ese caso, voy a comenzar de nuevo, a diferencia de otros, lo que ocurrió en ese caso que mencionaba por su tema la diputada Tello, que yo no voy a dar ningún detalle específico, es un caso en donde la institucionalidad funcionó.
y la vulneración vino cuando ese caso se hizo público. Porque lo mejor que hubiese pasado es que ese caso no fuera público. La institucionalidad estaba funcionando. Y en un pueblo tan pequeño como ese, con los datos que a través de la prensa no era necesario decir el nombre de la niña involucrada, pero con los datos que se dieron fueron suficientes para revivir todos los dolores y todos los estigmas. Entonces, hay ciertas cosas que hay que decir y hay otras cosas que es mejor guardarse. Eso es lo primero. Y lo segundo, lamento tener que volver a hacer más preguntas porque las respuestas lamentablemente aclaran algunas cosas, pero abren otras dudas, presidente. Frente a la pregunta de si es que los datos que se nos habían dado eran sobre inmigrantes regulares o irregulares, se nos aclara, no, son solo de inmigrantes irregulares. Bueno, automáticamente surge la pregunta, ¿cuál es el porcentaje de inmigrantes regulares? Porque esto se dijo en esta misma comisión, se conversó y se discutió. En Chile, según cifras que nunca son 100% confiables, porque hay, por así decirlo, como una cifra negra, ¿cierto? En Chile, de casi los 2 millones de inmigrantes, cerca de un 17% son irregulares. De ese total de 1.900.000, 336.000 son irregulares. Entonces, y si uno se va a la cifra ya macro, en el fondo, del total de inmigrantes irregulares en Chile pasamos el 2018 a un 0,8% de la población a un casi 7%. Entonces, nuevamente, una pregunta que se hizo a los expositores en la sesión pasada donde vimos este mismo tema. ¿Cuál ha sido la evolución de la cantidad de niños en situación de inmigración irregular en los últimos años? Porque si ha aumentado en la misma proporción en que ha aumentado en general en Chile la inmigración irregular, o se ha mantenido 1 a 1, digamos, equiparado el aumento de inmigración regular versus inmigración irregular, lo que está ocurriendo en los jardines infantiles es simplemente un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Entonces, y esto lo quiero vincular con con el tercer tema, la segunda pregunta, pero el tercer tema, una de las preguntas que se hicieron fue si es que existía alguna circular, alguna información, algo desde el Ministerio de Educación que obligara a priorizar a niños de inmigrantes irregulares, ¿cierto?, por sobre los chilenos, a hijos de inmigrantes por sobre los chilenos. Lo cierto es que lo que ha generado toda esta discusión es una resolución exenta, la número 15, que por lo menos la última actualización, que le agradezco al diputado Fuenzalía que me la envió, yo tenía una versión anterior, del año 2022, establece justamente este sistema de cajas, como bien pedagógicamente se nos enseña acá, pero cuando se especifica cuál es esa caja número 1, se hace una distinción entre cupos garantizados, que serían los niños vulnerados en sus derechos en medida de protección emitida por tribunales de familia, medida de protección administrativa implementada en oficinas locales de las niñas, y los niños con prioridad garantizada, que todos los otros casos que se nos dio, ¿cierto? Hermanos de los niños que ya están, hijos de funcionarios, los que están en su sistema Chile de seguridad y oportunidad, etcétera, y está obviamente dentro de esta prioridad número 1 con prioridad garantizada, los niños en situación irregular de inmigración o familia refugiada. Entonces, ¿qué significa esta prioridad garantizada en los hechos, en la práctica? ¿No? Y de repente y esto a mí un profesor de la universidad siempre me decía, a veces no es el alumno, uno como parado y frente al profe el que responde mal, sino que el profe el que te hizo mal la pregunta. A lo mejor yo estoy haciendo mal la pregunta. Entonces voy a ser súper específico en la pregunta. Existiendo un cupo y 2 niños disponibles para ese cupo, más allá de lo que pasa comuna por comuna con cupos más o cupos menos, y hay un niño que es hijo de inmigrantes irregulares y un niño que, por ejemplo, queda en el 5.º lugar en esta 5ª caja, ¿a quién le vamos a dar el cupo? Eso es lo que necesitamos saber y descubrir, porque cuando hay priorización, eso significa que unos entran primero que otros, porque ese es el sentido lógico de la palabra priorización, y es el sentido lógico de tener un sistema de priorización, porque si tenemos un sistema que se llama de priorización, pero que no prioriza, algo está fallando en la lógica, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Mesa. Tiene la palabra la diputada Anisa Astudillo y después la diputada Claudia Mix. Ahora sí. Gracias, presidente. A ver, yo quiero tratar de ir como dilucidando algunos puntos.
En primer lugar, quiero decir que desde mi punto de vista, ningún niño o niña debiera quedarse sin escolarización, ¿ya? Partamos de esa premisa. No se trata de priorizar a un niño por sobre otro. Pero si somos específicos y empezamos a evaluar vulnerabilidad, y esto lo digo porque fui Seremi de Desarrollo Social, y cuando medíamos vulnerabilidad a través del registro social de hogares, por ejemplo, esto es multifactorial, y por lo tanto cada una de las variables, cuando uno califica, va sumando vulnerabilidad. En este caso, y un poco ilustrando el caso que plantea el diputado Mesa, o al revés, a lo mejor ni siquiera 2 cupos. Si 2 niños son vulnerables, son parte del 40% vulnerable. Partimos de esa base, ¿cierto? Y cumplen en ceteris paribus en las mismas condiciones que el otro. El hecho de ser migrante sí le da un puntaje adicional. Es lógico, porque sumamos la cantidad de variables que componen y que estructuran un orden de prelación para saber quién es más vulnerable que otro. Y en ese sentido pudiera darse varios casos, no todos, pero varios casos en que niños migrantes van a ser más vulnerables que niños chilenos, y en ese sentido sí tendrían prioridad para ocupar un cupo, ¿ya? Pero ahí el problema no es del niño migrante. Ahí el problema sería que no tenemos matrícula suficiente para tener a todos los niños y niñas escolarizados. Y lo que me preocupa, sí, en esta distribución, porque siempre hablamos de cifras, pero no hablamos de realidades, es que, por ejemplo, cuando a mí me dicen que hay más de 100 cupos disponibles en Alto Hospicio, bueno, ¿qué pasa si los niños son del Tamarugal? ¿Van a tener que ir a Alto Hospicio? ¿Alguien ha considerado las distancias en mi región de cómo se soluciona el problema? O sea, ¿cuánto me demoro yo de Alto Hospicio a Colchane, por ejemplo, o de Alto Hospicio a Huara? O ¿cómo lo hacemos ahí? Porque finalmente el dato real que debemos tener en esta mesa es, en Iquique, los niños que viven en Iquique quizás tienen disponibilidad, pero ¿y los otros niños, los que están en las otras comunas? ¿O cuál es la distancia de donde vive ese niño hasta el cupo disponible que hay en uno de los tantos jardines infantiles? Porque no son comunas tan pequeñas, va a tener que atravesar toda la ciudad la mamá, y si está en condición de extrema vulnerabilidad, ¿va a poder cumplir? O lo que usted planteaba, presidente, la Junji le están dando la información adecuada, decirle, mire, en el jardín al que usted postuló no hay, pero tiene estas alternativas y usted podría ir a buscar cupo en otro lado. O también me quedo pensando, porque sí fue efectivo que hace 2 años tuvimos un déficit de 1.200 matrículas en la región de Tarapacá, 1.200, ¿ya? Y en una reunión que tuvimos con el ministro de Educación, nos planteó que iban a hacer algunos cambios en el sistema, porque algunos cupos quedaban de alguna manera tomados, siendo que la familia había migrado a otra comuna. Si hoy día hay cupos disponibles, ¿es porque ese sistema se activó? También son dudas que me surgen, porque no creo que se hayan ampliado tanto la oferta de matrículas en 2 años, y sin embargo pasamos de tener un déficit tremendo a hoy día tener superávit en algunas comunas. Entonces me gustaría que también esto lo analizáramos más a fondo, con una intención. Como les digo, aquí no se trata de discriminar a ningún niño o niña, pero sí se trata de que nosotros podamos darle respuesta a las mamás a las que representamos cuando nos reclaman de que no encuentran cupo en un jardín infantil o en una sala cuna. De eso se trata. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Anisa Astudillo. Tiene la palabra la diputada Claudia Mix. Gracias, presidente. ¿Sabe qué me pasa? Que parece que este tema lo hemos puesto varias veces, o al menos yo lo he hecho, porque me preocupa algo. El 22 de abril de este año, presidente, todos los que estamos aquí presentes votamos en la sala, de forma transversal, un proyecto que modificaba, fortalecía y modernizaba la educación parvularia en Chile. Todos lo votamos, fue casi unánime, si no me equivoco. Y ese proyecto, precisamente, a propósito de lo que se está planteando, se hacía a cargo de un problema. El problema era que teníamos problemas para los cupos de los jardines, entre otras cosas. De hecho, les quiero recordar que moderniza la oferta, fortalece la fiscalización, dota de mayor información, regulariza las modalidades alternativas, prohíbe la doble matrícula, regulariza los calendarios, aumento de plazo para el reconocimiento oficial, que no es menor. ¿Por qué digo todo esto, presidente? Porque no es raro
que hace 2 años, incluso hasta el 21 de abril del 2025, tuviésemos el problema que ustedes están comentando. Efectivamente, iba un niño a matricular si no había, porque estaba tomada la reserva, la matrícula, la inscripción, porque no existía el sistema que hiciera cruzar los datos y que liberara esos cupos. Por eso que hoy día ocurre que tenemos más cupos, porque nosotros mismos votamos ese proyecto de ley donde nos permite acceder a los cupos que se liberaron. Ahora, ¿eso no soluciona el problema de las distancias? Por supuesto que no. Por supuesto que tenemos hoy día jardines con cupos y otros jardines son cupos, y a lo mejor en esa comunidad requieren cupos en ese jardín que ya no quedan cupos. Entonces, lo que hay que hacer efectivamente, me imagino que en eso están, es haciendo cómo distribuir de manera más que mejore la accesibilidad los cupos disponibles. Pero nosotros mismos votamos para que esto se corrigiera. O sea, yo entiendo que nos quejemos de lo que ocurría hace un año, hace 6 meses, pero hoy día aprobamos una ley, precisamente, presidente, el 22 de abril, en esta sala, para corregir todos los problemas que estamos denunciando en este momento. Entonces, yo me enfocaría más en el sentido de la discusión del proyecto, porque yo me pregunto, ¿de qué manera voy a restringir entonces el acceso a los inmigrantes regulares a los jardines cuando estamos viendo que a nivel nacional son el 0,9% de la población migrante hoy día, como de niños, y tenemos una matrícula del 2, en la última cifra, del 1,7? ¿Qué más vamos a restringir? O sea, enfoquémonos en la reflexión de lo que queremos hacer. Si nos están demostrando que existen criterios, que la caja 1, la caja 2, la caja 3, porque en todos los beneficios que el Estado ofrece existe priorización. Lo decía muy bien la diputada Astudillo, para una cosa, para acceso a un subsidio en la vivienda, para acceso a un servicio de salud, en fin, existen priorizaciones. Yo me pregunto, ¿de qué manera vamos a restringir más si los datos nos demuestran primero que no existe una instrucción por priorizar por nada a un niño no nacional por un niño nacional, ¿verdad? Hay otros antecedentes que acompañan esta decisión. Y por último, presidente, con esto termino, revisen lo que votan, colegas, eso nada más. Creo que el último comentario, diputada Mix, está de más. Yo creo que hay que fiscalizar lo que tenemos que ver. Por algo, yo no sé si usted anda en territorio, pero por lo menos yo, porque somos del mismo distrito, sí recibo reclamos de que falta matrícula, y por eso yo creo que es necesario. Espere, sí, diputada, lo que pasa es que lo que pasa, diputada Mix, no, pero no tiene la palabra, diputada. La llamo al orden entonces, diputada. La llamo al orden, por favor, porque lo que quiero aclarar, diputada, no me estoy dando un gusto, diputada, pero pido el orden. No, pues porque le doy la palabra después, efectivamente, pero ya, perfecto. Pero lo que quiero decir es que no me parece que revisen lo que voten. Su comentario creo que está al lugar, porque nosotros estamos tramitando un proyecto de ley, estamos con los invitados, creo que los invitados también se merecen el respeto, los diputados que estamos aquí presentes también los merecemos el respeto. Hay inquietudes de la ciudadanía que lo hacen llegar a nosotros los diputados y diputadas, en el cual dicen que no hay matrícula. Aquí los datos son distintos y es bueno contrarrestar esta información porque esto es público y así la gente ve. Y si faltan jardines en algunos sectores, quizás falta también, hay un mea culpa ahí o de informar o de decir las cosas, pero un proyecto de ley que salió en abril del 2022, que me imagino que todavía ni siquiera está el reglamento, porque no debe estar el reglamento. De hecho, y le pregunto a la vicepresidenta de Junge si ese proyecto de ley ya lo tienen y lo están ejecutando. Porque de verdad creo, diputada, que la problemática es seria, que nos falta, y yo creo que la diputada Danitza Astudillo dio en el clavo al decir que nos faltan matrículas en el sentido de los lugares que hay concentración de más migrantes. Por ejemplo, tenemos comunas como Estación Central, Independencia, en donde la población migrante Santiago Centro es de un 33% o más. Entonces,
yo creo que esta discusión es necesaria para informar a la ciudadanía, para dato mata relato, lo dije delante. Entonces, no creo que vaya por ahí de informarse a los diputados, creo que no es la forma, diputada Mix. Esa es mi opinión, y se lo digo en la cara. Diputada Mix tiene la palabra. No lo dije con ese tono, pero si estamos haciendo una crítica que se resuelve en una ley que ya votamos, al final no avanzamos. Lo que yo no le acepto es que diga que yo no estoy en terreno, que escucho las mismas quejas. Efectivamente, hay una preocupación. Lo que yo digo es que votamos hace un mes atrás un proyecto que resuelve lo que estamos exigiendo que se resuelva. Entonces las preguntas o el camino tienen que ir por otro lado. A sabiendas que ya lo votamos, decir, ¿cuándo se va a implementar? ¿Cuándo va a estar el reglamento? ¿Cuándo van a revisar, por ejemplo, los jardines metas que están abandonados, etcétera? Pero yo quise hacer el punto, presidente, porque estamos discutiendo cosas que ya se resolvieron en la ley que todos aprobamos en la sala, porque fue aprobado de forma transversal. Eso nada. Gracias, diputada Claudia Mix. Mire, tenemos una invitada, no le hemos dado la palabra. Muy cortito les pido, porque sí, yo sé que muchos están pidiendo la palabra, pero necesito que hable también sí. Diputado Mesa, muy breve, diputado, por favor. Muchas gracias, presidente. Solo para aclarar que de la lectura del proyecto de ley que estamos discutiendo, en el punto número 4, el objetivo señala que el presente proyecto tiene por finalidad impedir el acceso a beneficios de cargo fiscal en el caso de extranjero en condición irregular, de manera de desincentivar el ingreso al territorio nacional por pasos no habilitados. No es una cuestión específica del tema de jardines infantiles, sino que es pura forma de enfrentar el problema migratorio que vive el país. Así como creo yo que es bueno que efectivamente nos informemos de los proyectos que votamos en la sala, es bueno también que leamos por completo los proyectos que estamos discutiendo hoy día, ahora en esta comisión. Diputado, ¿cómo me llevo? Gracias, presidente. Consciente absolutamente que fuimos citados e invitados también a esta comisión. Los invitados están en esta comisión para otro tema. Dada la contingencia, me gustaría que a lo mejor nos puedan entregar alguna información, sobre todo a través de la vicepresidencia de la Junji, las medidas que estarían adoptando con respecto a las licencias médicas de las funcionarias del tema. Yo sé que no corresponde, presidente, tal vez, pero no es el punto que fuimos invitados, pero los invitados están acá, pero creo que dada la contingencia es necesario también la información que nos pueden entregar con respecto a las medidas que estaría adoptando, en este caso, la Junji. Gracias, presidente. Veamos el tema del proyecto. Sí. Le ofrezco la palabra por última vez a Daniela Triviño para que conteste lo que quedó en el tema, y después le ofrezco la palabra a Flavia Fabiane, que es la jefa de División de Educación General. ¿No? Daniela nos va a hacer algunas definiciones normativas que es importante también tener presente desde el gabinete del ministro, ¿ya? Y yo voy a responder luego brevemente lo que se señala. Perfecto, entonces, Flavia. Daniela Poblete tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, nosotros como Ministerio de Educación estamos muy atentos y atentas a este debate, porque para nosotros, por supuesto, para la gestión del ministro Cataldo, una de las premisas de su gestión es que ningún niño o niña se quede sin matrícula. Dicho esto, nos gustaría hacer algunas precisiones en términos jurídicos sobre la diferencia entre la educación escolar y la educación parvularia. La educación escolar en Chile es obligatoria, por tanto el Estado tiene que garantizar que todos los niños y niñas entre primero básico y cuarto medio tengan que tener un cupo. Y es ahí donde se nos presentan la mayor cantidad de problemas de matrículas que efectivamente tuvieron un pic hace un tiempo y que ahora están bajando. Y hago un paréntesis acá, los datos de Junji solo son de Junji. Nosotros nos comprometemos como ministerio a enviar los datos de todos los sistemas de educación parvularia que tenemos. Eso indica Integra, BTF y los servicios locales, porque puede ser que Junji no tenga matrícula en una comuna, pero sí puede ser que Integra lo tenga o que un servicio local lo tenga a través de un colegio que tenga educación parvularia. Entonces eso lo podemos enviar porque está sistematizado a través de la Subsecretaría de Educación Parvularia.
porque Junji no es el único órgano que entrega este tipo de educación. A diferencia de la educación escolar, la educación parvularia no es obligatoria en Chile. Por tanto, el Estado no tiene la obligación de garantizarle un cupo a cada niño o niña que vive en este país. Por eso existe una política de focalización. Existe una política de focalización para los niños y niñas que tienen mayor índice de vulnerabilidad. A esto se le suma que el Ministerio y todos los órganos que entregan el servicio de la educación parvularia tenemos que cumplir con normativa nacional e internacional. Y los tratados internacionales y el estándar internacional plantea que los niños y niñas migrantes no pueden ser tratados de la misma situación que los adultos porque los niños y niñas no deciden migrar. Quienes deciden migrar son los adultos y los niños quedan atrapados en esta decisión de la cual no fueron parte. Por eso, el estándar internacional nos dice que debemos tener políticas de acción positiva y especiales para este grupo focalizado. El año 2021, en una gestión del gobierno del presidente Sebastián Piñera, se aprobó finalmente también en el 2026 y se promulgó en marzo del 2022, disculpen, la ley 21.430, que en su artículo segundo plantea que se deben tener políticas especiales para niños y niñas migrantes. Y esa es la política focalizada que está teniendo la educación parvularia. Estamos cumpliendo un mandato legal que además de la ley 21.430 es una ley orgánica constitucional. Ha tenido revisión del Tribunal Constitucional y todas sus normas fueron aprobadas por el Tribunal Constitucional. Por tanto, nosotros no podemos hacer oídos sordos de algo que ya está legislado. Por otro lado, es cierto que en educación escolar tenemos esta situación de cupos que creo que a eso se refirieron algunas de las intervenciones, no recuerdo, disculpe, presidente, por su intermedio, quién lo planteó, es que de lo que efectivamente nos estamos haciendo cargo y en este momento en el Senado se está discutiendo una reforma al sistema de admisión escolar SAE que va a instalar mecanismos de priorización como por ejemplo la distancia. Eso está en debate, se está discutiendo, mañana se discute en la Comisión de Educación del Senado. La ley de modernización de la oferta parvularia ya está terminando su control constitucional en el TC para que nosotros podamos comenzar a integrar y efectivamente, porque nos hemos estado haciendo cargo de cada una de las situaciones que están planteando aquí. Entonces, solamente como una precisión jurídica, no es lo mismo la educación escolar que la educación parvularia. Ahora, si todas estas reflexiones y preguntas que se hacen, porque efectivamente va a faltar matrícula en parvularia al no ser obligatoria, por supuesto que es un debate que no depende del Ministerio de Educación ni del Poder Ejecutivo si la educación parvularia es obligatoria o no. Nosotras como Ministerio y como Poder Ejecutivo nos ajustamos a la norma que hoy se establece, pero nos comprometemos a mandar todos los datos y acá me parece muy importante hacer esas precisiones porque no es lo mismo, no es el mismo tratamiento en la educación parvularia que escolar. Muchas gracias, Daniela. Efectivamente, es un dato muy relevante el decir que la educación parvularia no es obligatoria en comparación a la educación básica y media. Vicepresidenta de la Junji, tiene la palabra, por favor. Ahí sí. Sí, quisiera valorar y también agradecerles a ustedes en el marco del proyecto de modernización de la educación parvularia, porque tuvo un apoyo transversal. Y eso da cuenta de lo importante que es garantizar educación parvularia desde los primeros años. Hay parte de la trayectoria y podemos acortar muchas brechas y crecer mucho como país. Y por eso también les agradezco porque ustedes fueron parte de este proyecto de modernización, que uno de sus puntos importantes tiene que ver con la gobernanza de los datos. Nuestro sistema ha estado con una desgobernanza de datos muy histórica y por tanto hemos venido gestionando y mirando los datos para tomar buenas decisiones, por ejemplo, cuando asignamos los cupos. Y en ese sentido es bien importante el trabajo que hacemos con Fundación Integra, con los municipios, con los servicios locales, para poder efectivamente, cuando no hay cupos, poder contarle a las familias dónde sí hay oferta para que ellos puedan acceder a la educación parvularia. En ese sentido también es importante, y un poco lo decía el diputado Cosme Mellado, que
nosotros, a mí me toca en el fondo heredar una gran cantidad de proyectos de término anticipado de contrato que venían desde la pandemia. Estoy hablando de más de 100 términos anticipados de contrato. Lamentablemente su región de O'Higgins, diputado, ha sido una de las más afectadas en la recontratación. Ha sido muy difícil recontratar esos proyectos. Más, nosotros ya hemos terminado 74 obras nuevas este año, de las cuales 50 eran términos anticipados. Eso es una tremenda gestión y una tremenda noticia. Y este año vamos a terminar nuevos 21 jardines infantiles y comenzamos otras 86 obras. Y acá quisiera señalar que la Junji no solo, además de entregar educación parvularia de calidad, nosotros construimos y buscamos de una manera hoy muy georreferenciada y muy en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social para mirar dónde está necesariamente la demanda y la necesidad de las familias en los distintos territorios. Hoy no llegamos y construimos un jardín infantil, hoy existe un estudio y efectivamente nos diga, sí, en este territorio es necesario, existe la demanda y por tanto nosotros colocamos ahí el servicio educativo. Eso está pasando, se ha reactivado y son buenas noticias porque también los cupos que hoy tenemos van a aumentar con estas nuevas 74 obras que hemos aperturado, van a aumentar con los nuevos 21 jardines que vamos a abrir. Acabamos de inaugurar, diputada, un jardín en Tarapacá, en Alto Hospicio, un tremendo jardín, el jardín más grande de la región, por ejemplo, también el jardín más grande en Arica, y por tanto, vamos a aperturar ahora, perdón, no, yo lo fui a visitar hace 2 semanas, lo vamos a abrir. Ay, no estaba yo, que yo estuve en la mañana. Nos cambiaron la agenda. Nos cambiaron la agenda. El Jardín Mil Colores, si usted estuvo ahí, es un tremendo jardín, va a ser el jardín más grande de la comuna y de la región, y va a responder a una necesidad muy grande de Alto Hospicio, por ejemplo. Esas son muy buenas noticias para la educación parvularia porque efectivamente seguimos creciendo y vamos a poder responder a las demandas que sabemos que son sentidas de las familias que más lo necesitan. Eso quería contarles. No es muy distinto el dato de los últimos años, porque la pandemia golpea muy fuerte a la institución en ámbitos de matrícula, en ámbitos de asistencia, en ámbitos de los términos anticipados de contrato, y lo que nosotros hemos tenido que hacer es reactivar las construcciones, reactivar, por supuesto, el trabajo con la familia, para que puedan postular y sean seleccionados en todo el territorio nacional. Eso. Muchas gracias, Daniela Treviño, vicepresidenta ejecutiva de la Junji, y ahora le doy la palabra a Flavia Fabián. Cortito, porque si no, no vamos a alcanzar a... ya, diputada Anitza Astudillo. Gracias, presidente. Lo que pasa es que igual me dolió lo que dijo la asesora jurídica, debo decirlo. Y me dolió por 2 razones. Una, porque soy parte del oficialismo y me duele que en un gobierno feminista se diga no es obligación del Estado. Puede ser no obligación, pero yo también fui parte del gobierno de la presidenta Bachelet, me tocó impulsar el Chile Crece Contigo y la meta era que ningún niño o niña se quedara sin sala cuna o jardín infantil, primero para la estimulación temprana de ese niño o niña, que era beneficioso poder tenerlo escolarizado en esa etapa, pero también para proteger a la mamá, para darle certeza y que pudiera integrarse también a trabajar tranquila. Entonces, esas respuestas duelen cuando uno tiene a mamás que necesitan incorporarse al trabajo, que tienen necesidad de incorporar a un niño o niña a jardín infantil, que diga la ley no nos obliga. Este gobierno se declaró feminista y por lo tanto deberíamos igual, sobre todo el Ejecutivo, estar haciendo todos los esfuerzos, así como lo dijo Daniela Treviño. ¿Dije bien el nombre? La vicepresidenta de la Junji, hacer todos los esfuerzos para seguir ampliando las salas cuna. Pues yo recuerdo que en Bachelet se aumentaron 70.000 cupos para que niños y niñas pudieran estar escolarizados en la etapa temprana de sala cuna y jardín infantil. Entonces, esa respuesta no se la podemos dar a las mamás cuando vayamos a terreno y cuando nos digan, pucha, yo he golpeado todas las puertas, pero no encuentro matrícula para mi niño. Ah, no, es que la ley no me obliga. No, yo creo que eso mejor evitarlo porque estamos hablando de personas. Tiene la palabra la jefa de la División de Educación General, doña Flavia Fabián. Presidente, buenas tardes, senadores, diputados, diputadas, perdón. Van para allá.
Yo quería referirme a 4 puntos que están alrededor de la propuesta de ley. Una, nosotros tenemos como país, como Estado, no es de este gobierno, es el Estado de Chile, tiene una suscripción de a lo menos 5 convenios que garantizan los derechos de los niños y las niñas en el territorio nacional, independientemente de quién son hijos o cuándo llegaron. Esa es una consideración que yo creo que tenemos que tener toda la vez que son tratados que hemos suscrito como nación. Lo otro que les quiero decir, que en la educación escolar, es decir, de primero a cuarto medio, para que no nos confundamos, la población, considerando la población extranjera, no estoy hablando de irregulares o irregulares, el 4.3 tiene IPE. IPE es el indicador provisional educativo que uno podría adjudicar a aquellos que no están regularizados. Y regularizados con RUN, el 4.1. Es decir, en estos números, el porcentaje de niños que pudiese ser irregular es bastante menor comparado con los que ya regularizaron. Estoy comparando extranjeros con extranjeros, no estoy mezclando. Un tercer tema que quiero decir que el proceso, no estoy negando el tema de la migración, por favor, pero estoy diciendo que hemos tenido una movilidad en Chile que no habíamos tenido nunca. La zona de la costa central, el Tabo, Las Cruces, todo el pedazo es el litoral, no tenemos matrícula no por la migración extranjera, sino porque muchas familias en la pandemia decidieron movilizarse. Lo mismo pasa en sectores como Puerto Varas, Yanquihue, etcétera, que no es necesariamente eso. Y aquí quiero terminar con respecto a la autocrítica, sí, yo siempre la hago, yo soy profesora, yo era directora de un colegio en una población, en un lugar muy vulnerado. Para crecer hay que pensar lo que uno hizo. Nos pasó en Lampa, ¿verdad? En Lampa hay un pedazo que no previó nunca, hay casa y todo, y nunca se previó que había que, sabe la historia mejor que yo, había que hablar con el propietario y con quien construyó, que habían unos sitios que eran de uso público y ahí debiese haber habido un jardín y un colegio, y todavía está en la historia. Y vinculado a eso, hemos aumentado del 22 para acá en 19.000 matrículas escolares, estoy hablando, por favor, 19.000. Seguramente no son todas las que necesitamos, pero estamos en una modificación que es donde la norma permite, a lo que se refería el diputado de las condiciones, es lo que se llama reconocimiento oficial en la jerga normativa, que es una normativa necesaria porque da seguridad a quienes habitan un espacio escolar, pero está bien desactualizada y impone exigencias que no siempre podemos satisfacer y que eso también es materia legislativa. Y por último, pequeña reflexión, yo les dije, yo soy profesora, yo soy directora. Cuando un niño entra a una escuela, no solo entra, aunque sea en los niveles de la preescolaridad o de la parvularia, no solo empieza a aprender a leer, a escribir, a entender el mundo, sino que aprende a vivir con otros. El lugar donde uno aprende a vivir con otros, que es insustituible, es el colegio, porque si no, el jardín infantil, la escuela básica, el liceo, porque si no, uno solo tendría la experiencia de socialización de su familia. Entonces yo, que soy usuaria del metro, aprendí, en el colegio me enseñaron que yo tenía que esperar mi turno para entrar al vagón, cuando están saliendo y está lleno de gente y está la pelotera. Eso no me lo enseñaron en mi casa, porque no había nunca que esperar su turno porque éramos bien poquitos. Entonces, el valor que tiene la escolaridad, yo entiendo lo del diputado, el acceso a cosas que cuestan y que nos cuestan a todos, porque todos pagamos impuestos, pero también la educación tiene un valor, repito, insustituible en esto. Gracias. Muchas gracias, doña Flavia. Ofrezco la palabra, diputado Berger, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. A la señora Flavia, que acaba de exponernos, ¿no es cierto?, lo que ella encontró que era pertinente y que nos tenía que transmitir. Yo no sé si ustedes han visto o han previsto en educación, la educación tanto básica como media,
una disminución, digamos, por interés de los padres de matricular a sus hijos, teniendo presente que aquí no vamos a colocarnos las vendas sobre los ojos con las situaciones anormales o irregulares que han existido en la educación pública. Problemas con los alumnos, problemas entre alumnos y profesores, problemas de apoderados con los profesores, etcétera, etcétera. Todos ustedes más que nadie saben, ¿no es cierto?, las situaciones que están ocurriendo en los establecimientos públicos con una serie de episodios, incluso ahí en una comuna aquí de la región del Biobío, entró unas personas con una pistola, un revólver, dispararon y hirieron a 3 niños. Entonces son situaciones que uno había escuchado por las noticias de los canales abiertos, los canales internacionales, pero nunca habían ocurrido en Chile. Entonces, a mí me gustaría saber si ustedes tienen alguna noción, alguna visión de algún interés de los padres de trasladar o preferir, ¿no es cierto?, los colegios subvencionados particulares que los colegios públicos. O sea, una información general, es para mi cultura general, digamos, en torno a eso, uno viendo, ¿no es cierto?, las noticias. Yo también fui alcalde de Valdivia, así que sé cómo funciona el sistema, porque en ese tiempo teníamos la educación municipalizada, ahora se pasaron a los ELEP a partir de este año. Pero a mí yo le pregunto esto porque a mí al menos en lo personal me preocupa. Yo creo que a muchos, o miles, o cientos de personas también les preocupa lo que yo le estoy planteando a ustedes. Sea diputado, ¿otro diputado la palabra? Sí. Diputado Renzo Trisotti tiene la palabra. Gracias, presidente. Agradecer. Gracias, presidente. Sí, estaba analizando el cuadro de la presentación donde me queda muy claro el número de estudiantes con RUN y los con este identificador provisorio escolar. Y efectivamente tenemos regiones donde es mucho más compleja la situación, principalmente en Tarapacá, donde debe ser alrededor de un 13-14%. Pero mi pregunta va sobre la base del aseguramiento del derecho a la educación. Hoy día me gustaría si nos pudieran acompañar también si tenemos niños y jóvenes sin matrícula en los colegios de nuestras regiones, si tienen esa cifra, porque yo sé que el Ministerio ha hecho un gran esfuerzo y a mí me ha tocado participar principalmente en los años anteriores. Sé que se abrió un anexo de un colegio en Alto Hospicio, pero tengo entendido que este año no estarían cubiertas la totalidad de las matrículas. Por lo tanto, me gustaría poder saber si está ese dato que efectivamente establece o acredita de que no se está asegurando el derecho a la educación. Y ahí viene mi pregunta respecto si no tenemos todas las matrículas para asegurar ese derecho a la educación. ¿Hay algún criterio diferenciador o algún criterio de selección o de priorización, tal como se señala en la JUNJI, que permita poder incluir a un chileno por sobre un extranjero o un extranjero por sobre un ciudadano o un joven chileno? Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Con la palabra? No. Doña Flavia tiene la palabra. ¿Usted le quiere decir? Palabra. Gracias, presidente. Primero, a la pregunta que hace el diputado Berger, sí, es que el fenómeno más allá de por migración es post-pandemia. Durante la pandemia, efectivamente, los estudios dicen que hubo dificultades económicas en el país y eso hizo que la matrícula en instituciones públicas subiera. Porque el particular subvencionado o el colegio particular tenía un costo que no todas las familias pudieron asumir en ese tiempo. Entonces ahí subió. Hoy nuestro centro de estudios está haciendo nuevamente estudios de comportamiento de matrícula porque si bien en términos académicos hemos podido llegar a los estándares mayores antes del 2022, en términos de comportamiento de matrícula hay varios fenómenos que hay que estudiar para poder precisar efectivamente dónde faltan esas matrículas, pero la educación pública está absorbiendo mucha matrícula de estudiantes que vienen de colegios particulares. Entonces, no podría darle el dato preciso en este momento, pero nos comprometemos a enviarle
sobre cuánto ha crecido la matrícula en instituciones públicas que efectivamente después de la pandemia ha cambiado, la ha superado. Después, con respecto a las situaciones de violencia, el Ministerio de Educación, y que fue aprobado también por esta Cámara, está en debate ahora en el Senado el proyecto sobre convivencia educativa, y ayer en la Comisión de Seguridad se empezó a discutir un proyecto de ley de moción parlamentaria con respecto a los pórticos, en el cual también el ministro hizo una presentación en donde, por supuesto, no vetamos ningún debate como ministerio, pero estamos entregando evidencia y nosotros mismos como ministerio estamos estudiando la evidencia internacional sobre la efectividad de los pórticos, porque una política pública de ese sentido tiene una serie de otros aspectos más que el pórtico. Y lo hacemos en la diferencia que una cosa es la convivencia educativa y otra cosa son delitos, hechos que puedan constituir delito al interior de la escuela, y eso por supuesto que para nosotros es muy importante, pero no es la cotidianidad. Lo que tenemos en la cotidianidad son casos de convivencia educativa, que por eso estamos discutiendo la ley. Se aprobó en general la semana pasada en el Senado y va a comenzar su discusión en particular después del 26 de junio para que podamos adoptar nuevas medidas necesarias al interior de las escuelas. Su presidente. Gracias, Daniela Paulete. Ofrezco la palabra a la... Sí. En la educación escolar que hay es un sistema de admisión único, sistema de admisión escolar que ahora están revisando algunos aspectos, y en ese sistema no está la nacionalidad como criterio, ¿ya? E incluso cuando hay periodo, se hace el primer ingreso que empieza en agosto, en junio ahora, ahí nunca, ni en el primer periodo, ni en el segundo, ni en el tercero, nunca es criterio dónde nació usted. Así que ahí eso se lo puedo asegurar. Diputado Trisotti y después diputada Astudillo. La segunda. ¿Y tenemos hoy día en la región de Tarapacá cubierto el 100% de la matrícula o tenemos un déficit? Esa parte de la respuesta me falta. Un poquito. Diputada Astudillos. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que el tema es bastante más complejo que solo de números. Igual quiero plantearlo acá, porque también me di el trabajo de recorrer los establecimientos educacionales en mi región. Y por ejemplo, Iquique tiene una escuela que es especial, que es para deportistas, porque nosotros nos definimos como la tierra de campeones. ¿Ah? Bueno, le hemos dado hartos triunfos a Chile y por eso también nos ganamos ese título. No es solo autodefinición. Pero resulta que como había escasez de matrícula, muchos niños migrantes que no tienen condiciones de deportista llegaron a ese establecimiento, por ejemplo, porque había que tener matrícula. Pero a la larga, los niños que sí estaban buscando perfeccionarse en esa área, que era parte de las razones por las cuales se habían matriculado en el CODE, finalmente estaban siendo afectados, porque los profesores finalmente estaban con niños que no tenían ningún entrenamiento, y así pasa en las escuelas artísticas, y así pasa en muchos otros establecimientos que finalmente estamos cumpliendo con, a lo mejor estamos rebajando números, pero no estamos cumpliendo con el objetivo. Sé que efectivamente esto no es algo fácil de arreglar, no estaban las condiciones dadas, pero también quería preguntarle algo, si al final se concretó o no, porque recuerdo que con el alcalde de Alto Hospicio estuvimos haciendo varias gestiones, incluso viajamos al Ministerio de Educación para pedir que se comprara un establecimiento educacional, que se hicieran algunas escuelas provisorias. Entonces al final yo no sé mucho en qué quedó eso, porque estaba la alternativa de arrendar, de comprar, de ir viendo cómo íbamos aumentando más las matrículas, y quiero saber cuánto de esas medidas se cumplieron y qué otras, y si algún quedan déficit o situaciones como que la que le comento del CODE, por ejemplo, van a poder ser regularizadas. ¿Hay algún plan para enfrentar esas situaciones? Eso me gustaría preguntar, presidente. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Ahora sí le ofrezco la palabra a Flavia o Daniela. Daniela Poblete tiene la palabra. Presidente, podemos también, por supuesto, mandarnos, o sea, comprometernos a mandar los datos, pero el último dato que informó el Mineduc fue del 3 de abril, en donde se informó, primero una aclaración, nosotros podemos tener los datos de las personas que pidieron un cupo, matricularse y que no tienen el cupo, de los que están por fuera del sistema. Tenemos otro trabajo, que es un trabajo de revinculación con la escuela, que también es un fenómeno post-pandémico que en el que estamos trabajando, pero ese dato se hace cruzando datos con el Instituto Nacional de Estadística, más los matriculados. Entonces nosotros podemos entregar el dato con certeza de los que pidieron un cupo y no están matriculados. El 3 de abril el Ministerio informó que existen 379 estudiantes a nivel nacional sin matrícula. De estos, el 88.4% ya se les ofreció una vacante en el sistema escolar. Una cosa es que nosotros entreguemos una vacante y otra cosa es que la tomen. Exacto. Pero solamente han respondido un 6.6%, y eso se debe principalmente a que quizás ya encontraron otra alternativa educativa por fuera del sistema público o que recibe subvención del Estado. Se encuentra en un proceso de gestión administrativa, mientras que un 5% responde a otras situaciones particulares, o porque se cambiaron de ciudad o porque tienen otras razones que no nos dan para matricularse. Estos son los datos. Este dato va cambiando igualmente todos los meses, porque nosotros y el Ministerio siempre ha reconocido que efectivamente donde hay mayor presión migratoria o donde existen migratoria externa, extranjera e interna, como bien explicaba la jefa de la División de Educación General de Educación, tenemos mayor presión, pero también nos sucede que donde tenemos mayor presión en marzo o en abril, no es lo mismo que donde tenemos mayor presión en agosto que en septiembre, porque la migración interna externa va cambiándose de ciudades o de región, no es lo mismo. Entonces también ese fenómeno lo estamos estudiando, también lo hemos conversado y lo hemos presentado también acá en la Cámara, en la Comisión de Educación, de cómo vamos trabajando ese fenómeno de migración interna de migrantes extranjeros y también de nacionales. Pero al 3 de abril habían 379 estudiantes no matriculados. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Mesa. Perdón, le faltó algo. Pero gracias, presidente, que yo entiendo los tópicos a los que las invitadas se han referido, pero creo que es importante recordar la razón y el objetivo de este proyecto de ley que estamos discutiendo, que es la crisis migratoria que hay en nuestro país y cómo de alguna manera existen incentivos que no, a ver, la Junji no abre cupos o no recibe niños sin RUT, ¿cierto? Sin RUN, porque quiera acrecentar la crisis migratoria en nuestro país. Nadie está sosteniendo eso, lo hace porque su misión es entregar educación, en este caso inicial, a todos los niños en la medida que se pueda, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer un análisis más completo de la situación. Y creo que es importante, así como se han dado otros casos, el día de ayer, presidente, se logró finalmente condenar como culpable a miembros del Tren de Aragua en la región de Tarapacá. Y leyendo el veredicto, uno se hace una idea de cuál es el drama que las familias, que los inmigrantes irregulares en Chile viven. Cuando nosotros decimos que queremos eliminar la inmigración irregular, no es solo porque tengamos como un fetiche con el país o porque tengamos un chauvinismo mal entendido, es porque es la mejor forma de proteger al inmigrante irregular, que no sea inmigrante irregular. Presidente, el control que ejercía esta banda era por alrededor de 240 kilómetros de frontera, hacían y deshacían. Cobraban $1.200 por familia, o sea, 1.100.000, 1.200.000 pesos por familia para ingresarlo. Y llegaban al punto de crueldad que las familias que venían con niños muy chicos obligaban a los padres a asfixiar a sus hijos para que estos pasaran inconscientes a la frontera y no pudieran ser detectados por la policía. El nivel de crueldad, el nivel de falta de humanidad
con la que se cruza la frontera en nuestro país, no es para que nosotros hagamos como que esto no está pasando. Entonces, todos los esfuerzos que apunten a evitar que sigan entrando personas irregulares en nuestro país, tenemos que hacerlo, no solo para proteger a los que están acá dentro de nuestro país, no solo para proteger a los chilenos y a los extranjeros legales, sino que también para proteger a aquel inmigrante irregular que viene buscando mejor educación para sus hijos, que viene buscando unas mejores condiciones laborales, porque más allá de todos los problemas que te pueda tener nuestro país, sigue ofreciendo esas cosas, sigue ofreciéndolas en mejor calidad que nuestros vecinos. Pero el cruce por esa frontera, nadie habla de ese cruce por esa frontera, de lo difícil, de lo inhumano que es, de lo cruel que es. Entonces, toda medida que apunte a evitar que se prolifere el ingreso irregular en nuestro país tiene que ser discutida. Y si para evitar los incentivos, para este efecto llamada, tenemos que tomar medidas drásticas como la que propone este proyecto de ley, bueno, evaluemos si es que estamos disponibles a tomarla o no. Evaluemos en serio. Porque así como se habló de otro caso, ¿cierto? No voy a dar ningún detalle, pero todos entienden a qué caso me refiero. También se pasó por un paso fronterizo no habilitado y de forma completamente irregular. Entonces, una cosa es la misión que las organizaciones y que los organismos estatales tengan en materia de educación, y otra cosa es el impacto que eso tiene en el efecto llamada para la inmigración irregular. Irregular. Con la inmigración regular nunca hemos tenido ningún problema. Nunca. No conozco a nadie que tenga un problema con la inmigración regular. Pero con la inmigración irregular tenemos un grave problema. Sobre todo pensando en esa persona que cruza con la ilusión y que no sabe si va a llegar vivo al otro lado de la frontera. Entonces, también los invito a que pongamos foco en ese aspecto. Yo agradezco la exposición, agradezco los datos que se nos han dado, me gustaría que se nos pudiesen enviar por oficio, presidente, quiero aprovechar de pedirlo, esos datos, pero no perdamos el foco de lo que busca este proyecto de ley. Muchas gracias. Diputado, tomamos el acuerdo para que nos envíen los oficios de información. Se toma el acuerdo. Le ofrezco la palabra a, no sé si, ¿Daniela? Sí, Daniela Poblete tiene la palabra. Solo, sí, una información a propósito también de una pregunta que hizo un diputado. Hasta hoy, el sistema de admisión escolar no tiene ninguna variable de priorización, porque como la educación escolar es obligatoria, el Estado tiene que, a través de sus distintas posibilidades, asegurar una matrícula para todos los niños y niñas. No hay prioridad. Sin embargo, hoy en día, ya lo dije en mi intervención anterior, está en discusión proyectos de ley que reforman el SAE que van a poder no priorizar, pero sí seleccionar. Hoy las escuelas y los sostenedores sí tienen posibilidades de priorizar. Por ejemplo, las escuelas deportivas tienen la posibilidad de poder establecer un 30% de selección si así lo piden, por la naturaleza de la especialidad de esa escuela. Pero con la reforma que se está aplicando del SAE va a haber un porcentaje de selección para todas las escuelas, siempre y cuando se cumpla el criterio que nos pide la ley, que es que no exista un criterio de discriminación arbitraria, que es lo que nos pide no solamente los tratados y convenciones internacionales, sino que nuestra propia Constitución y la legislación nacional. O sea, esto de que se está hablando de que quizás se pueda entender como priorización o no, nos hicimos cargo de eso también como ministerio y se está discutiendo hoy en el Senado para poder establecer esos criterios de selección, porque además viene como una propuesta de un comité de expertos que funcionó entre enero, febrero y marzo a petición del Senado, en donde se llegaron a estas conclusiones. No selección total, sí selección por porcentaje, ahí eso es lo que se está discutiendo, pero que cumpla con el criterio de que no exista ninguna selección por discriminación arbitraria. Muchas gracias, quiero agradecernos. Llevo toda la sesión este punto, yo creo que es un punto importante para poder discutir y legislar, y teniendo la información que nos están entregando. Les agradezco, pedimos los oficios y por haberse cumplido el objeto de esta sesión está celebrando. Muchas gracias.